Vamos a tomar contacto con él, lo saludamos una vez más. Gabriel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Fer? Guido, ¿cómo están? Bueno, acá. Queremos empezar a preguntarte, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando el otro día de las cosas que se venían, alguna de las empresas importantes también que ya ha sufrido y confirmado hace instantes, Toyota que suspende, por ejemplo, varias fábricas por un ciberataque. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo? Bueno, no podemos confirmar lo de Toyota, pero sí el sábado, este fin de semana, el CISA, el Cyber Security and Infrastructure Security Agency, anunció una alerta, emitió una alerta referido a un malware que está siendo desplegado aparentemente por el GRU, la dependencia, el área de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas, que tiene como propósito borrar discos rígidos, entre otras cosas. Pero ese es uno de los malware, se llaman malware, son virus, una especie de programa. Hay una lista larga, algunos desconocidos, pero definitivamente es una de las acciones que se están tomando. Está dando vueltas también otro que se llama Hermetic Wipe, que están en la misma línea de hostilidades digitales, como decimos, y tuvieron que ver con los 120, un poco más de 120 ataques que se produjeron desde diciembre del año pasado hasta la fecha, y con el agregado, como decías, Fer, de varios carriles que se fueron incorporando en la modalidad de guerra híbrida. Por un lado, el hostigamiento y nuevos tipos de conflictos entre organizaciones hacktivistas. El fin de semana también fuimos testigos no confirmados precisamente por la persiana de censura rusa. Anonymous afectó la página web del Kremlin, de la Agencia Aeroespacial, del Ministerio de Defensa. Sitios oficiales, digamos, del gobierno. Sitios oficiales. En contraataque a lo que hizo presumiblemente Rusia sobre Ucrania al dar de baja 70 sitios web, con algunos carteles, no sé si los vieron, si no después los podemos compartir, en cada uno de los sitios web que fueron atacados con la segunda modalidad, la que se denomina de negación de servicio, que es saturar los sitios web con múltiples conexiones para forzar su salida de servicio. En los carteles a los que me refería tenían que ver con un anuncio para la población. Sí. Ucranianos, esperen lo peor, esto va a pasar y es real, mensajes por el estilo, ahí estaba recién en la slide anterior, ahí está, Ukrainians, all your personal data was uploaded to internet, the message, all data at the computer is being destroyed, all information about you become public, be afraid and expect the worst. Este es el mensaje que se reproducía en ucraniano, en polaco y en ruso. Y la tercera pata, esto en simultáneo tenía que ver también con afectar las capacidades de conexión y de distribución eléctrica, y la tercera pata es la que vemos a manera de guerra de guerrillas, pero tecnológica, la que está afectando la opinión pública y la desinformación. Definitivamente, recién los escuchaba hace un rato, un corresponsal en Ucrania hablaba de la utilización de Telegram como una herramienta predilecta. Hay una historia que tiene mucho que ver con esto. Telegram estuvo censurado 2 años. Los hermanos Durov, que son los fundadores, creadores de Telegram, tuvieron que irse a fuerza de que el gobierno de Putin les pedía que entregaran los códigos de Perdimos el audio. Perdimos A ver, ahí se te escucha. No te escuchamos lo último que dijiste, claro, ¿qué es lo que pedía Rusia a los hermanos creadores de Telegram? Que entregaran los códigos de desencripción para poder leer los mensajes de la población. Esto ocurrió a partir del 2014 y durante 2018 y 2020 Telegram estuvo prohibido en Rusia por esta razón, y los hermanos Durov se tuvieron que ir de Rusia, con lo cual, sumado a la historia de la KGB,
Sí. y de la Guerra Fría entre el 49 y el 91, hoy la predilección tiene que ver con el grupo de tareas hostigando digitalmente a la población, las organizaciones, los entes gubernamentales en Ucrania, y una serie de actividades también en manos de un nuevo grupo de tareas que se llama Ghostwriter, basado supuestamente en Bielorrusia, cuya especialidad es suplantar la identidad de personalidades, políticos, periodistas y medios de comunicación en redes sociales, especialmente Twitter, Facebook e Instagram, y manipular contenidos soltando y viralizando fake news. Claro. Este grupo ya fue identificado en las elecciones del año pasado en Alemania, en las últimas elecciones, y está operando ahora, y te cierro con esto, Guido, y en contraposición, la aparición de un nuevo grupo, pero de la contra, que se llama Cyberpartisans, ciberpartisanos, Ajá. que pugnan precisamente por atacar al gobierno de Bielorrusia y a Lukashenko como aliado de Rusia en esta operación contra Ucrania. Justamente respecto de eso, ¿no? Y por ahí yendo a lo que más utiliza la sociedad para informarse, sobre todo por ahí en lugares como Rusia, donde los medios principales son medios estatales, y en este caso por ahí quieren, o no confían tanto en la información. Digo, por un lado, Rusia bloquea parcialmente el acceso a Facebook e Instagram allí en su territorio. Por otro lado, también Facebook e Instagram bloquean algunas cuentas o dan de baja cuentas que distribuía información falsa respecto a lo que está sucediendo, y eso automáticamente me hace pensar en el bloqueo a Donald Trump por distribuir o por dar información falsa o lo que ellos creen, y dieron de baja su cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo y hasta dónde puede llegar tanto afectando Rusia a sus ciudadanos, como tal vez sucede en China, donde no hay acceso a Facebook y demás, y por fuera de Rusia? A ver, definitivamente, y en alguna otra oportunidad hablamos de lo clave que empieza a ser la confirmación de la identidad digital. Guido, tiene que ver con esto. Sí. Y fíjate que en un conflicto de esta naturaleza se torna crítico. Nuestra mensura es que entre el 12 y el 15% de los usuarios en redes sociales son fake, son falsos. Y en situaciones como esta, fíjate que hay dos lecturas para hacer. En primer lugar, que las plataformas son supragobiernos. El que está tomando la decisión de hacer esto, y fíjense que es un canal abierto a la pantallita con la que convivimos 24 horas, siempre incluyo esta medida, este número, ¿no? Tocamos el teléfono 2.400 veces por día, lo desbloqueamos 150 veces por día. Fíjense que las dos controversias que se plantean son la imposibilidad de asegurar quién es quién en el medio digital, especialmente en el carril de redes sociales, y por otro lado, las plataformas están por encima de los gobiernos, por encima de la geografía. Esta situación viene siendo discutida desde hace muchísimo tiempo. El año pasado, en los años anteriores, Zuckerberg y las compañías de Zuckerberg tuvieron que ir a declarar al Congreso norteamericano en este sentido. La Unión Europea es la más dura en términos de gestión de administración y localización de los datos. Se ha puesto muy firme a la hora de evitar que las plataformas, por ejemplo, norteamericanas, como el grupo Meta, saquen la información de Europa y las traslade a otros continentes para procesarlas, pero definitivamente fíjate que otra situación que se da con esta restricción o esta barrera que se le está poniendo a los supuestos manipuladores en favor de Rusia es la no monetización y la no publicidad en estas plataformas. Es decir, tienen prohibido... económico. Exacto, exacto. Porque definitivamente el mayor ingreso que generan es a través de publicidad. Y para redondear el capítulo del bloqueo económico, esto también tiene que ver con la próxima amenaza de Anonymous. Hoy es sabido, en los que hacemos análisis e investigamos las tendencias y patrones para precisamente achicar esa ventana de día cero, lo que acaba de arrancar, lo que acaba de ocurrir. Como digo siempre, el día que apareció coronavirus, en diciembre del 2019, no sabíamos qué hacer. Tardamos 2 años en encontrarle la cura o la vuelta. Bueno, la dificultad mayor tiene que ver con esto. Cómo
por ejemplo, el Buró 121, que es el Buró de Contrainteligencia Tecnológica de Corea del Norte, desarrolla muchas de las cosas similares a las que estuvimos mencionando, malware, estrategias de hostigamiento digital, para recaudar fondos para el régimen de Corea del Norte. Ahora lo que se está analizando es precisamente cómo cortarle las vías para que no moneticen en favor de un gobierno que en teoría podría verse cercenado en su capacidad financiera a partir del cierre de las contraseñas y el usuario de SWIFT para transacciones bancarias. Todo agarrado con hilos, ¿no? Con piolines, digamos. Fer, Gabriel, te hago una consulta. ¿Qué riesgo corren las personas, los ucranianos que están compartiendo videos donde muestran ubicación de los militares rusos o muestran distintos lugares? ¿Pueden ser ubicados? Algunos que no quieren compartir demasiada información porque tienen miedo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo soy un cultor de la teoría demostrada muchas veces de que vivimos bajo un sistema de vigilancia controlada. Sí, de hecho nos contaste que no tenés redes sociales justamente por todo lo que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, y definitivamente el ciberdelito, la industria del ciberdelito, entre otras cosas, se nutre de estas capacidades que tienen las plataformas para registrar todo lo que hacemos. Estamos dejando pistas, registros digitales de toda nuestra convivencia con la pantalla, con los múltiples dispositivos, en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente post-pandemia. Definitivamente, muchas de las cosas que estamos hablando, y voy a poner dos situaciones que hablan de lo complejo, serio y pensado que está esto por parte de países y organizaciones que han hecho de la cultura del espionaje una industria, como es Rusia. Rusia es el único país del planeta que apenas hace casi un año practicó quedarse sin internet. O sea, estamos hablando, y tiene que ver con lo que me preguntaste, Fer, con el país más grande del planeta, simuló durante un día que se corte internet y cómo convivir con una nueva plataforma que se llama RUNET, RU por Rusia, que es una internet cerrada. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, para restringir la posibilidad de que ingrese alguna amenaza desde el extranjero que pudiera afectarlos en términos de las tres hipótesis de contraataque tecnológico que plantea Occidente, que son: te corto internet, te corto la luz, te corto la capacidad de logística y transporte. Y lo segundo es ponerle un candado digital al manejo de las redes sociales y al acceso a información y noticias de la opinión pública. ¿Y cuál fue el resultado? Hacer eso, exitoso, definitivamente exitoso. ¿Cuándo ocurrió eso? Julio del 2021. Que en principio de que lo usen ahora. Sea como la lógica o la continua en Rusia decir que tengan su RUNET. Digo, así como China tiene Weibo, que es su red social, pero que exista... Acá no estamos hablando de una red social, estamos hablando de una red. Sí, sí. Sí, no se olviden aparte que Internet como tal fue creada por las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Que tiene toda una historia detrás, que podríamos hablar en otro programa, pero definitivamente hay un planteamiento estratégico y táctico de cara al conflicto que se está experimentando, pero definitivamente hoy hay un riesgo en ciernes respecto de la ciudadanía y desde dónde se conectan, qué dicen, qué hacen, qué suben. O sea, si esto va empeorando o va creciendo, no descartar que puedan utilizar ese sistema que crearon, digamos, esa Internet. Sí, sí. Tanto es así que te agrego el otro factor que tiene otra vez que ver con la complejidad del escenario, ¿no? Hacia adelante, sobre todo si esto se prolonga en el tiempo. En el mes pasado, y solo el mes pasado, el almirante Radakin, que es el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, denunció después de un año de investigación un aumento extraordinario en la actividad submarina de las fuerzas rusas en cercanías del Reino Unido. Denunciando que en simultáneo a esto, en zona de Irlanda, en varios puertos de Irlanda, encontraron espías y detuvieron a espías rusos
tomando nota y levantando información, relevando el campo, como se dice, sobre configuración y conformación de infraestructura en puertos de Irlanda. ¿Por qué? Porque precisamente en las costas de Irlanda es donde se concentra el mayor nudo del planeta de cables submarinos que transmiten Internet, datos en general, Internet y comunicaciones de telefonía celular. El 98% de las comunicaciones de datos entre Europa y Estados Unidos pasan por sendos cables submarinos que están concentrados o casi anudados en Irlanda, y esto tampoco es casual. ¿Por qué? Porque Irlanda, al igual que muchos países del hemisferio norte, se posicionaron por cuestiones impositivas, concentrando muchísimos centros de cómputo y alojando muchísimas oficinas, data centers y hubs de comunicaciones de las grandes plataformas tecnológicas del planeta. Es más, Facebook tiene uno de sus data centers apenas a 112 kilómetros del Polo Norte, donde hay un promedio de 25 grados bajo cero. Entonces, toda esa zona tiene un interés específico, súper preponderante en situaciones como esta, en donde, como más de una vez digo, sin electricidad, sin internet y en un invierno crudo, sin calefacción, la inteligencia y la capacidad de operaciones son determinantes en cualquier conflicto bélico. Definitivamente la tecnología y todo lo que estamos leyendo, Anonymous, fíjense la cantidad de protagonistas nuevos que aparecieron desde el jueves, viernes que arrancó esto, Anonymous, los Cyber Partitions, Ghostwriter, nos cuesta seguirlo a nosotros, hay muchísima información. Bueno, de hecho, Gabriel, para organizarlo y para entender, digo, hasta ahora, desde el jueves, desde la madrugada del jueves hasta ahora, ¿cuál fue el mayor ataque y hacia dónde fue? ¿El mayor ciberataque y hacia dónde fue? Se produjeron 70 caídas de sitios web en Ucrania. Los más groseros fueron sobre 2 bancos que fueron en simultáneo, y esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes. Además de que estaba caído el home banking de los 2 bancos más importantes, la población recibió sendos SMS, mensajes de texto, anunciando una corrida bancaria por el tema de la crisis y demás, y requiriéndoles que se trasladen a un cajero automático, lo que produjo inmediatamente una saturación de la red de cajeros automáticos y que salieran de servicio por falta de billetes. Me estoy imaginando cómo es, además de lo que estoy comentando, la situación coyuntural física, ¿no?, de transporte en el lugar, con un claro ánimo, igual que el mensaje que leíamos antes de ucranianos tengan miedo y esperen lo peor, de afectar el humor social, porque definitivamente hay una clara intencionalidad. Cuando les menciono estos grupos como Ghostwriter, que en nombre de un periodista famoso, y fíjense que no es menor el detalle, ¿cómo publica Ghostwriter? En ucraniano, en ruso y en polaco. Entonces, esto está analizado y documentado, y la consecuencia final tiene que ver con una tonelada de información, algunas veíamos por pantalla, que está dando vueltas en sitios clandestinos, en dark web y hasta en Telegram, de inteligencia ucraniana. Hay información sobre los nombres de la policía ucraniana, la dirección de la gente, los números de teléfono, las cuentas bancarias, y todo tiene el mismo propósito, además de generar un negocio para los delincuentes. Gabriel, una última consulta, al menos por mi parte. Digo, dentro de hasta ahora lo que conocíamos la guerra, sobre todo lo que fue en la Guerra Fría y demás, había una inteligencia, una contrainteligencia, incluso ahora había información, o Biden decía que tenía información que Rusia iba a atacar. ¿Hay inteligencia contrainteligencia? ¿Se puede prever un ataque como el que sufrieron los bancos? Digo, porque ya si hablamos del Pentágono, hablamos de Rusia, hablamos de que todos los sistemas sean vulnerables, es como que ya no se puede tener en nada que confiar, claro. Bueno, es difícil la respuesta, Guido. De hecho, arrancamos hablando del anuncio del CISA, el Cyber Security and Infrastructure Agency, que, entre otras cosas, levanta una alerta porque remarca el comunicado la peligrosidad y lo crítico que podría ser en Estados Unidos
la afectación, como ya la hubo el año pasado con Colonial Pipeline, un oleoducto, y otra que pasó en 2018 muy seria, que fue una planta nuclear, y habla de que el conglomerado de generación y distribución de energía eléctrica en Estados Unidos son 3.300 empresas y 99 plantas nucleares. Muchas de ellas totalmente automatizadas, que tienen, digamos, una altísima chance de ser intrusadas o por lo menos atacadas. Entonces, a las claras, cuando salen este tipo de anuncios, después de un año, insisto con esto, los primeros datos que tenemos, que constan en un montón de documentación, de incidentes similares o de esta naturaleza por parte de uno y otro bando, datan, Guido, del año 2012. Estamos hablando de 10 años de historia de recorrido, y definitivamente la complejidad que está adquiriendo, y a tu pregunta, cada vez va a ser más difícil estar suficientemente preparado. La estrategia por la que se opta es por minimizar o mitigar el efecto o el daño y detectar lo más temprano posible para ejecutar una acción de control de daños. Bueno, como siempre nos dejaba bastante preocupados. Pero bueno, es más allá de lo dramático, es interesante también todo esto que está sucediendo. Y como decís, es la primera vez, así que en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos aprendiendo más de hasta dónde puede ser el alcance de estos ciberataques. Así que te volveremos a molestar, Gabriel. Gracias por tu tiempo. Sabemos que es un horario difícil el nuestro, pero te agradecemos. Te vemos bastante lúcido, por cierto. Siempre es un placer, me quedo despierto especialmente para conversar con ustedes. Un placer. Qué grande. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande, Gabriel.